Hola, buenas noches. Mi nombre es Aaron Calderón Gordo y les doy la bienvenida al Teatro Crítico. En este segundo acto ustedes están acostumbrados a verme acompañada por 2 o 3 personas. Esta noche hemos variado ligeramente ese formato y aprovechando a la presencia de don Gustavo Bueno y de la publicación de su último libro, La fe del ateo, que tienen aquí, hemos decidido dedicar este programa a entrevistar a don Gustavo. Cazado al vuelo entre la presentación de hoy de Madrid y una presentación en Valladolid, don Gustavo. Efectivamente, sí. No es la primera vez que trata el tema religioso en sus libros. Ya había escrito Cuestiones quodlibetales sobre Dios y la religión, había escrito El animal divino y ahora La fe del ateo. ¿Qué supone este libro en relación a sus libros anteriores? Bien. Bueno, primero decir que a mí la religión me ha interesado siempre mucho y me sigue interesando, a pesar de la sorpresa de algunos que dicen, bueno, pero si tú eres ateo, ¿por qué le interesa la religión? Pues precisamente por eso, porque la religión es un fenómeno de una importancia histórica y social de primera magnitud y el que no se interesa por eso es que no vive en la realidad. Es decir, actualmente en España, pues España sigue siendo un país católico, masivamente católico, al margen de que mucha gente no vaya a misa, pero sigue viviendo dentro del catolicismo, ¿no? Pues es un país católico. Aquello que dijo Azaña, aquella famosa frase, España ha dejado de ser católica, se refería a Azaña a la Constitución, ¿no? A España legal, pero realmente aquello era papel mojado completamente, ¿no? La prueba es procesiones de Semana Santa de Sevilla, de Málaga, de Córdoba, de Valladolid, de Oviedo, a donde van no solamente gente de llamadas derechas, sino gente de comisiones obreras del PSOE, escucho decir, los costaleros de Sevilla, pues allí hay de todo, de todos los partidos políticos, es decir, España es católica. Entonces, para un católico esto es menos asombroso que para uno que sea ateo, por ejemplo, es natural, de manera que el que se sorprende de esto es nada, no quiero calificarlo, es un imbécil, para decirlo rápidamente, ¿verdad? Es un imbécil. Porque es partidista. Y entonces en este libro, pues sí, la diferencia con los otros que me preguntaba, pues puede ser esta, vamos, habría que analizarlo mejor, pero vamos, puede ser que en El animal divino, por ejemplo, se trataba de ofrecer una teoría sobre el origen de la religión. Aquí esto sería, por supuesto, bueno, por supuesto desde esas coordenadas, claro. Y de lo que se trata es de ver cómo la religión está involucrada con otras muchas categorías, como pueda ser el cine, la televisión, el arte, la cultura, yo qué sé, la sociedad civil, la sociedad política, la educación. Es decir, ver cómo la religión no es una esfera que está aislada del resto de la cultura humana, sino que está involucrada en todos los demás. Y entonces esto quiere decir que la religión no es una magnitud despreciable, una cantidad despreciable que dirían los franceses, ¿verdad?, sino que es una magnitud real en la antropología. Y el que pretende ignorarla o menospreciarla, pues es que no se da cuenta de dónde vive, pero en España y en cualquier parte del mundo, ¿eh? Dígame, ¿un libro con el título de La fe del ateo es un libro sobre Dios o un libro sobre las religiones? Ya, pues es un libro sobre las religiones, sobre todo, claro, porque, claro, uno de los puntos que trato ahí, que yo también lo traté mucho en Cuestiones quodlibetales, es el siguiente punto, pues que la religión, en principio, es un fenómeno independientemente de Dios. Es decir, la religión, claro, si se pregunta a cualquiera normalmente en nuestra cultura, ¿qué es la religión? Pues dirá, son las relaciones del hombre con Dios. Esa es la respuesta canónica que está en todos los sitios, a una enciclopedia, uno consulta un diccionario, cualquiera, el Espasa o la Academia, cualquiera, entonces religión, relaciones del hombre con Dios. Pero claro, esto es una definición completamente que vale para ciertas religiones, que además no son relaciones con Dios, porque eso supone que Dios existe ya, como persona, de manera que escucho decir ese supuesto. Entonces la religión no se puede definir así, y sobre todo porque hay religiones que no tienen Dios, actualmente, ¿verdad? En la India, muchos, los jinistas y demás. Claro, hay una cosa muy curiosa que oí yo una vez, me parece que fue el padre Ferrer, este señor que está en la India, que es un jesuita y que tiene allí una población a su cargo de no sé si 15 millones, ¿verdad? Y le preguntaban un día por televisión, esto no hace 8 o 10 años, le preguntaban, bueno, y entonces, ¿cómo es posible que estas gentes
no tengan Dios, no tienen la idea de Dios. Dice, bueno, no es que no tengan idea de Dios, es que igual que los musulmanes no pronuncian el nombre de Dios directamente por respeto, por el tabú, ¿verdad? Ellos por respeto no tienen la idea de Dios siquiera. Es cosa de decir, llevar ya al límite, ¿verdad? O sea, que no tienen la idea de Dios, pero la tenían, porque no la tienen por respeto a Dios, ¿verdad? Porque no son dignos de tenerla. Claro, pues, y entonces, claro, quiero decir que hay religiones que no tienen Dios, y sobre todo religiones primitivas. Precisamente el animal divino estaba orientado para tratar de mostrar cómo la religión, en cierto modo, es verdadera. El animal divino era una defensa de la religión. Esto es una cosa que a mucha gente se le olvida. Y en el animal divino pretendí demostrar, otra cosa es que se haya conseguido o no, que la religión no es verdadera en el sentido de que no es una mera alucinación de los hombres, un mero sueño infantil, o una invención de los sacerdotes, el opio del pueblo, ¿verdad? Una invención o de políticos muy astutos para gobernar el pueblo, que es la definición de religión pues tradicional desde Platón, pero luego sigue siendo la definición de la Ilustración y así sucesivamente, ¿no? Y escucho decir hoy con el concilio ateo que van a organizar en Toledo, es decir, quiere decir que la idea de que la religión no es esto, no es simplemente una invención o una alucinación, un sueño, sino que tiene una base real. ¿Qué quiere decir base real? Pues que aquellas entidades de tipo personal o personiforme con los cuales parece imprescindible que existan para hablar de religión, que existen. Otra cosa es identificar dónde están esas entidades, ¿verdad? Pero esas entidades existen y no es absurdo decir que no existan, esa es la cuestión. Cuando esas entidades son finitas y tienen cuerpo, son corpóreas, y esas entidades, cuando cobran relación real con los hombres, pues la relación religiosa, a esas entidades yo las llamaba númenes, para no llamarles dioses, precisamente porque todavía no es la época de los dioses, es la época de los númenes. Lo que pasa es que numen después se generalizó, se extendió a otras esferas, y yo recuerdo que en el animal divino yo dejé o aplacé la publicación del libro hasta que encontré algún uso de la palabra numen, pues que estuviese admitido estuviera utilizado por la propia Iglesia, y lo encontré en el sílabus de Pío IX, donde decía Dios, el numen, digo, ya está, ya Pío IX habla de numen, hablando de Dios, pues ya se puede hablar de numen sin incurrir simplemente en un concepto poético o literario, ¿verdad? Como es el caso de numen, tal como utilizan los poetas, o el numen, ¿verdad? La inspiración, ¿no? El numen tenía una significación religiosa. Y entonces, en ese sentido, pues la religión implica o no implica a Dios. Es otra cosa diferente. Antes ha mencionado, en colación de lo que está diciendo, antes ha mencionado las religiones sin Dios, también ha hablado de religiones primitivas. Le voy a hacer dos preguntas en una. ¿Es un libro concebido en función de las religiones monoteístas o politeístas? Y dentro de las primeras, me gustaría que me aclarara el concepto de religión de libro, de las religiones del libro. Que es un concepto que se usa muchísimo, está de plena actualidad, y me gustaría que lo explicara. Muy bien, pues vamos a ver, vamos a tratar de resumir, ¿verdad? Porque son preguntas muy abundantes las que ha planteado. El libro se refiere principalmente a las religiones actuales, por lo tanto, y a las religiones monoteístas, diríamos, es decir, al judaísmo y sobre todo al cristianismo y al islamismo, principalmente, ¿no? Con alguna referencia, pero puramente ocasional, a religiones primitivas o asiáticas, ¿verdad? Puramente ocasional. Es decir, por lo tanto, porque el libro está pensado sobre todo la religión en el mundo en que nos movemos actualmente, digamos, en Europa principalmente, y los problemas que se pueden plantear con la inmigración, pero sobre todo pensando en las religiones occidentales actuales nuestras. Y que es precisamente lo que se llaman religiones del libro. Claro, las religiones del libro, este es un concepto muy insidioso, por decirlo así, porque en principio la expresión religiones del libro, que está muy extendido, como usted dice, muy extendido, tiene la ventaja seguramente de ser un concepto en principio muy neutro, extrarreligioso el libro, ¿verdad? El libro, además, hace referencia a lo que es evidente, pues el Antiguo Testamento, el Talmud, la Torah, el Nuevo Testamento,
las cartas de San Pablo, etcétera, las epístolas y el Corán, es decir, que son los libros, son libros sagrados, bien, y en torno a los cuales pues han crecido y se han mantenido estas grandes religiones monoteístas y cosmopolitas en principio, quitando el judaísmo, que de cosmopolitismo tiene mucho menos, claro, sobre todo los musulmanes y los cristianos, que además son las grandes religiones de la tierra hoy día. Incluso en número demográfico y por su influencia. Bien. Entonces, religiones del libro parece una designación muy neutra porque está designada por unos criterios, diríamos, histórico-antropológicos y simplemente parece una definición científica descriptiva. Bueno, el nombre lo inventó Max Miller. Y además, como Max Miller pues es un gran filólogo como sabemos, del siglo XIX, pues la autoridad de Max Miller, muy propio que un filólogo, diese este nombre a las regiones del libro. Bien. Ahora, sin embargo, el libro, la denominación yo creo que es muy insidiosa por esta razón. Primero, porque designar a las religiones monoteístas como religiones del libro, a mí me recuerda un poco esto que hace Sartori y algún otro cuando inventa el concepto de aparatos con pantalla, para designar a la pequeña pantalla, a la gran pantalla, al cine, a la televisión, luego al ordenador y luego, pues yo qué sé, a Internet y luego a estas cosas de los móviles, ¿verdad? Sí. De manera que entonces, aparatos con pantalla, claro, perfectamente. Pero claro, esta denominación, que efectivamente tiene una base objetiva, sin embargo es muy confusionaria, porque confunde en un dato efectivamente objetivo para todos ellos, confunde, diríamos, lo que es un accidente o un instrumento o una parte integrante con la esencia confunde, por ejemplo, el cine con la televisión. Lo confunde totalmente. La gran pantalla y la pequeña pantalla. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Religiones del libro. Bueno, primero, que hay otras muchas religiones que no se nos dice que tienen libros, ¿verdad? Pues el Zen Avesta y los Vedas y, en fin, y el Tao Te Ching, ¿verdad? Hay muchas religiones con libros también. Una que ha excluido un montón de ellos. Pero sobre todo, y esto es lo que creo que es más importante, importantísimo, sobre todo en los conflictos actuales entre musulmanes y cristianos. La principal insidia, por decirlo así, de este concepto de religiones del libro es que confunde cristianos con musulmanes y con judíos. Y por tanto nivela a las tres religiones bajo el nombre de monoteísmo. Claro, y esto es recuperar la idea de la Ilustración, sobre todo la que expone Lessing en Natán el Sabio, en la famosa alegoría de Natán el Sabio, que es una alegoría tomada de Boccaccio, de un libro de Boccaccio, y además no solamente tomada en su argumento externo, sino incluso en la moraleja que saca, ¿verdad? Es un prócer, que también se convierte en un rey, en otras versiones que son abundantísimas, un prócer que tiene 3 hijos y entonces decide encargar un anillo preciosísimo para dárselo al hijo que mejor se porte como prenda de su herencia. Muere el prócer y entonces el hijo mayor exhibe el anillo. Me ha dado el anillo mi padre y yo soy el sucesor. Pero el segundo exhibe el suyo y el tercero el suyo. Entonces están los 3 anillos y los 3 hijos son iguales. ¿Qué quiere decir Lessing? No, y Boccaccio, ¿verdad? Boccaccio le llama Melquisedec en lugar de Natán, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, Boccaccio pues queda en tablas. Dice que los 3 anillos, pues que no se sabe cuál religión será la verdadera. Claro, la alegoría es clara. El Dios Padre ha dado a sus 3 hijos, que son judíos, cristianos y moros, les ha dado un anillo, que es el libro, ¿verdad? El libro. Y entonces cada cual tiene el anillo. ¿Cuál es la mejor? Legítimo. Boccaccio no se entromete. Lessing, sí, Lessing sostiene la tesis. 3 anillos son iguales en lo esencial. Es decir, las 3 religiones son la misma porque son religiones monoteístas y entonces lo que hay que hacer es prescindir de detalles externos y entonces darse cuenta de que las 3 religiones son iguales y que sus diferencias son accidentales.
Pero claro, estas diferencias comprenden pues sacramentos, sacerdocio, dogmática, costumbres, moral, es decir, prácticamente lo que se llaman religiones positivas. Es decir, lo que está diciendo Lessing es exponer los ideales de la Ilustración, la religión natural, la religión del vicario saboyano de Rousseau, etcétera. Hay una religión natural que está escrita en el corazón de todos los hombres, una religión que no necesita ni sacerdotes, ni cultos, ni nada, ni templos, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje de Natán el Sabio. Claro, esto unido a las religiones del libro, pues quiere decir, estas religiones dan el mismo mensaje, que es que hay un Dios, que tenemos que prestarle reverencia y nada más, y todo lo demás es occidental. Claro, con lo cual Lessing dejó insatisfechos a judíos, a moros y a cristianos, como natural, porque sencillamente les negaba su verdadera sustancia, que era el occidente. Y ya termino con este análisis. Y a mí me parece que lo grave del asunto es la confusión de musulmanes con cristianos, porque la dogmática cristiana, esencial, los dogmas principales del cristianismo, creo que todos los teólogos estarán de acuerdo con lo que voy a decir. El dogma fundamental del cristianismo es la divinidad de Cristo, hijo de María, por tanto, naturaleza humana, un hombre hecho Dios. Hombre que está hecho Dios porque es la unión hipostática de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por consiguiente, el dogma de la Trinidad es fundamental del cristianismo. Y el dogma de la Trinidad y el dogma de la encarnación de Cristo, que están totalmente entrelazados, son para los judíos son blasfemias y para los musulmanes son blasfemias también. Es decir, cómo un hombre puede ser Dios. Es decir, Dios es único. Esta es la razón por la que en Asturias, precisamente, cuando según las cronistas árabes, cuando venían a Covadonga, venían a luchar contra los politeístas, precisamente, que eran los cristianos, porque creían en 3 dioses. Y las distancias son tan abismales, a mí me parece, que precisamente una de las, y un poco lo insinúo en este libro, aunque no es lugar de tratar temas teológicos, pero vamos, que una de las características, a mi juicio, más importantes que tiene el cristianismo por un materialista es precisamente la Trinidad, porque la Trinidad es el principio de la ruptura del monismo. Es decir, frente a ese Dios único que es el Dios de Aristóteles, es un Dios que está más allá, incognoscible, que no conoce al mundo, no se interesa por él. Por tanto, un Dios al cual únicamente se puede prestar una adhesión completamente irracional que conduce al fanatismo directamente, que es el caso de los musulmanes. Por eso digo que las religiones del libro es un concepto sumamente peligroso, a pesar de su aparente neutralidad, ¿verdad? Hemos mencionado antes que usted ya había escrito varios libros en los que trataba el tema de la religión, en los años 80, además los dos, El animal divino en el 85 y Las cuestiones curlivetales en el 89, que creo que está agotado, pero que se puede consultar en PDF en las páginas de la fundación que lleva su nombre. En PDF, sí. La pregunta es, aunque usted ya lo hacía en los años 80, sin embargo, en estos últimos meses ha habido un repunte de libros sobre Dios, sobre la religión. ¿A qué cree que se puede ver? Está el ejemplo de Richard Dawkins, por ejemplo, con el espejismo de Dios. Dawkins, sí, claro. Dawkins y todos estos. Al que llaman, si me disculpa, el apóstol del ateísmo. Sí, claro, sí. Sí, hay una abundancia de libros, sobre todo escritos por biólogos, por científicos, Carlos de Ayala, etcétera, y otros muchos, ¿no? Pues, bueno, siempre los físicos fueron muy aficionados a rozar a Dios, ¿verdad? Que el propio Hawkins, y no digamos Einstein, no, Dios no juega a los dados, y eso sin parar. Yo recuerdo hace muchos años que di una conferencia yo en Madrid, no me acuerdo dónde, en Bellas Artes, sobre el Dios de los físicos, que había sido un artículo que me pidieron del País, por cierto. También muy curioso que a mí me lo pidieron del País, entonces ahora no me lo pedirían, pero en aquellos años me pidieron un artículo sobre Dios en la física, porque habían ido por muchos profesores de física de España y nadie quería saber nada del autor. O sea, que es una cosa que a mí me sorprendió. Dicen, no hemos ido, y me dijeron los nombres. Hay un montón de profesores de física muy relevantes y nadie quiso decir nada sobre el asunto. Esto debe ser también por aquellos años, no me acuerdo. Sería quizá los años 90 o por ahí, o quizá no me acuerdo, vamos, por ahí. Y entonces ahí yo estuve entresacando multitud de frases que decían los físicos por razones más bien, yo creo ornamentales.
y para interesar al público, para tener un enlace con el público. Es decir, para que el público se situase y midiese el alcance de lo que estaban diciendo. Es decir, cuando Einstein dice, Dios no juega a los dados, quiere decir que el mundo es determinista, entonces ¿por qué tiene que inventar a Dios? Pues es un poco de decirle a la plebe, ¿verdad? Mira, es esto, es un poco de un contacto con la plebe. Esa es, tal como interpreté yo, una gran cantidad de menciones teológicas en los físicos. Claro, los biólogos, la cosa es distinta. Todo esto viene sobre todo por vía americana, precisamente, con toda la discusión sobre el designio inteligente, que es lo que tratan estas gentes, y lo tratan de un modo, pues a mi juicio, totalmente indocto. Es decir, porque un biólogo no tiene por qué entrar en este asunto. Un biólogo no tiene nada que decir sobre el asunto, no tiene absolutamente nada que decir sobre la cuestión de Dios. Y sin embargo, pues además confunde el Dios de la teología natural, el Dios de Aristóteles, con un Dios de cuerpo finito, que es lo que hace Hanson, por ejemplo, y el propio Bertrand Russell, ¿verdad? Pero vamos, sobre todo Hanson, confundir enteramente el Dios del monoteísmo, pues con Zeus o con Afrodita o con Neptuno, ¿verdad? Es decir, con un Dios del Olimpo o Odín. Y entonces esa confusión es garrafal, claro, porque dice, bueno, es que este Dawkins llega a decir una cosa verdaderamente curiosa, que a mí me recuerda mucho una observación que hacía un Cherny, me parece, un autor de una historia de la filosofía griega, hablando de Tales de Mileto, decía, hombre, Tales de Mileto dice que dijo que todo es agua, pues hombre, se equivocó, pero no andaba muy descaminado, porque en los seres vivientes un 95% de eso es agua, ¿no? Así, bueno, pues este individuo, con el método empirista, pues dice, hombre, el Dios no es muy improbable. Después de los argumentos de la ciencia es muy improbable, y a lo mejor puede ser un 3% de probabilidades de que Dios exista. Claro, decir esto es como para correrle completamente a gorrazos, decir, vaya usted a tomar viento, ¿verdad? Completamente. Es decir, es tal incultura la que tienen estos individuos. Es decir, más, tanto es así que yo no he querido ni meterme con ellos, así. Es decir, están fuera de mi contexto. Hablar de toda esta gente es que no, es otra cosa, otro nivel, ¿verdad? No se puede hablar de estas cuestiones con ellos. Y entonces, la idea de... ¿Por qué? ¿Por qué hablan de esto tanto? Pues yo creo por una razón, porque la mayor parte del mundo sigue siendo creyente. Es decir, que la mayor parte del mundo, la presión social hacia la religión es constante. Y entonces, aun cuando esta gente sean ateos y además irreligiosos, etcétera, pues entonces pues, se ven obligados por las preguntas que les hace el público para mantener su posición. Cuando son muy agresivas, como el caso de los que ha citado, pues todavía más, porque consiguen una gran notoriedad, ¿verdad? Una gran valentía. Dice, mira, frente a 80 millones en Inglaterra, este individuo dice estas cosas, ¿verdad? Qué hombre tan valiente, ¿verdad? Porque es profesor pues no sé, no sé cómo se llama la cátedra que tenemos. De comunicación de la ciencia. Comunicación de la ciencia, pues eso. Entonces queda realmente como un hombre muy valiente y muy bien. Pero claro, lo que dice, bueno, ya lo que había dicho tampoco era manco, ¿eh? Lo del gen inteligente tampoco, lo de los genes y los memes tampoco era manco lo que decía. Pero vamos, sin embargo, ha adquirido notoriedad, entonces es una autoridad es la materia, pero una autoridad ante gente que no sabe nada del asunto, que sobre todo que no tiene la menor formación filosófica o teológica, que es la que requieren estas cuestiones. Porque la cuestión del Dios, es decir, la cuestión de los dioses finitos, de estos dioses finitos que hay en el libro se llaman ónticos, Zeus, los dioses olímpicos, ¿no? Zeus, Odín, Afrodita, Minerva, pues es una cuestión efectivamente empírica, es como el monstruo del lago Ness, ¿verdad? Pues que en el lago Ness hay un monstruo, pues vamos a verle si hay. Entonces vas allí, si no lo ves, pues no hay... Zeus. No le quiero interrumpir, solo hacer un inciso, que como usted sabrá, ya científicos han determinado que el monstruo del lago Ness se ha muerto. Muerto, ¿no? Se ha muerto. Que ya tiene que estar muerto, que ya no ha podido durar tantos años. Claro, sí. Muy bien, pues nada, esto es... No, se lo digo porque el éxito de Dawkins es innegable. Quiero decir, en YouTube tienes vídeos de diálogo de Dawkins con un musulmán, el musulmán diciéndole que... Eso es infinito, claro. Bueno, pero esta es lo mismo que el éxito que tiene la película El Exorcista, que yo analizo ahí algo también en
en televisión y en Internet. Es decir, El Exorcista es una de las películas, ya la novela, pero luego toda la saga del Exorcista que ha habido, pues para mucha gente es la película por excelencia. Algunos dicen conceptualmente muy rigurosa. Es una de las películas que a mí más me interesa desde hace mucho tiempo, ya desde la novela, ¿no? De cómo podía eso interesar a una persona racional, ¿verdad? Cómo aquello podía interesar. Y entonces, y era muy difícil, y es muy difícil analizar por qué. Porque claro, no tiene nada que ver con las películas religiosas de, pues qué sé yo, la de Scorsese o la de Gibson o lo que fuera. Sí. Entonces, ¿por qué ¿cómo se llama? El Exorcista. El Exorcista. ¿Por qué provoca en algunos, en mí concretamente, una versión extraordinaria, vamos, infinita, ¿verdad? Para descalificarla completamente desde el punto de vista estético, ¿verdad? Pues, y sin embargo, a pesar de esas descalificaciones, El Exorcista sigue siendo un pasto para hay verdaderas asociaciones de gente que está analizando El Exorcista y demás, ¿verdad? Como si fuera una obra llena de profundidad y de misterio, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Pues aprovechando que ha sacado el tema del cine, quería preguntarle por qué un capítulo sobre religión y cine y otro capítulo sobre religión y televisión. Ya, bien. Sí, pues porque el cine y la televisión, que son instrumentos de pantalla, como decíamos antes, ¿verdad? Sin embargo, los contenidos de pantalla son totalmente diferentes. Esa es la cuestión. Esto es un asunto que yo he tratado ya en otras publicaciones, particularmente en Apariencia y Verdad, Televisión, Apariencia y Verdad, en donde yo salía al paso, pero claro, eso es una fundamentación teórica que aquí no se reexpone porque se da por supuesta. Quiero decir que la idea es que cine y televisión son instrumentos totalmente diferentes, absolutamente diferentes en cuanto a su funcionalismo práctico, y esto debido a que la televisión tiene un nombre mal formado desde el principio. Es decir, el que puso televisión al aparato que había inventado, o que habían inventado otros, pues no entendía lo que había inventado, cosa que por otra parte es normal, es corriente, ¿verdad? Es muy frecuente que quien ha inventado algo no sabe la trascendencia que ha tenido, ni sabe lo que ha hecho, ¿verdad? Simplemente ahí está. Bien, pues la televisión literalmente es ver a lo lejos, algo que se ve a lo lejos, pero claro, ver a lo lejos también es propio de un telescopio. Telescopio es lo mismo etimológicamente, televisión, telescopio o catalejo en español es lo mismo, o simplemente mirar para la luna y ya ves a lo lejos. Es decir, el ver a lo lejos es una redundancia porque el ver, el mirar, a diferencia del tacto, el ver es ver a lo lejos. Tú no puedes ver cerca, tienes que ir a lo lejos siempre. Entonces, televisión, ¿qué añade? El que no comprenda esto, yo creo que es que no lo quiere comprender. Televisión es un nombre mal puesto. Entonces, la televisión es otra cosa. ¿Qué es? Pues es ver a través de los cuerpos opacos. Y aquí precisamente yo analizo el famoso milagro de Santa Clara. Sí. Santa Clara era la compañera virgen de San Francisco de Asís, que por lo visto estaba enferma un día en su convento, el día de Navidad. Esto que voy a contar lo cuenta Pío XII cuando la hizo patrona de televisión a Santa Clara. Hace muchos años, en los años 50 y tantos, la hizo patrona de televisión. Solo un momentito. Nos cuenta el milagro de Santa Clara cuando vengamos de publicidad. Hasta ahora. Muy bien. GF Consultores. Te ayudamos a crecer. GF Consultores. Estrategia empresarial. Recursos humanos. Formación a medida. Gestión financiera. Marketing.
Buenas noches de nuevo. Habíamos dejado antes de irnos a publicidad a don Gustavo Bueno a punto de explicarnos el milagro de Santa Clara, que además es patrona de la televisión, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente, sí. Desde que Pío XII la declaró como tal, me parece que hace 50 años, año 58, en un breve en donde la declaró patrona de la televisión y además, y él cuenta muy bien la razón por la cual, que luego se puede ver en otros lados como natural. El milagro consistió, tal como lo cuenta Pío XII, en lo siguiente. Un día de Navidad, Santa Clara, la compañera de San Francisco de Asís, compañera virgen de San Francisco de Asís, pues estaba enferma, tanto es así que las hermanas de su convento iban a los oficios de Navidad a una iglesia situada a 2 kilómetros, por ejemplo, y ella tuvo que quedarse en la cama muy triste porque la había dejado sola. Y entonces, en el muro frontero de su cama, empezó a ver los oficios que estaban celebrándose 2 kilómetros más abajo. Y claro, los estaba viendo y aquello pues era una especie de televisión milagrosa que se estaba produciendo, pero lo cierto es que ella estaba viendo lo que ocurría a través de las paredes, y no muy lejos porque eran 2 kilómetros. De manera que este milagro, pues que por cierto, Pío XII no menciona para nada la clarividencia, ni tampoco en las exposiciones del milagro que yo he leído después, citan la clarividencia, salvo después de que apareció el libro mío, Televisión, Apariencia y Verdad, ¿verdad? En donde ya se ve que la definición de televisión, no por ver a lo lejos, sino por ver a través de cuerpos opacos, lo que es evidente porque hoy estamos todo el mundo acostumbrado a utilización de las cámaras de televisión para operaciones quirúrgicas a 2 centímetros de distancia. Entonces no se ve a lo lejos, se ve a través de cuerpos opacos, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces, pues, otra cosa es explicar por qué razón o qué tiene que ver esto con la televisión. Claro, la situación es evidente, muy parecida, porque es la televisión, la pantalla y el muro, que no es pantalla, pero en fin, se podría imaginar. Y entonces esto también recuerda al cine, pues más bien en una pantalla grande, ¿verdad? El cine, y por tanto la caverna platónica, es decir, todo mezclado, ¿no? Entonces es muy difícil analizar por qué razón Santa Clara se puede considerar como patrona de la televisión y no del cine, ¿verdad? Esa es la cuestión. Pero sin embargo fue la televisión. Yo hay algunas hipótesis de análisis que aquí no tenemos tiempo de repetir, pero que es muy interesante porque demuestra la confusión de conceptos y hasta qué punto el milagro de Santa Clara sirve para corroborar la distinción que establecíamos entre cine y televisión. Es decir, que el cine está desconectado realmente con la realidad exterior. El cine tiene lugar en una burbuja, la sala, en donde las imágenes están ya enlatadas, están producidas dentro de la sala y por tanto el que ve el cine pues ve algo que en principio ha desconectado con la realidad. Es la desconexión con la realidad. Esto ocurre con televisión cuando llamamos televisión material, es decir, cuando metemos un vídeo, que es una película, y entonces sigue siendo cine, cine a domicilio, lo que pasa es que a través de medios catódicos, pero sigue siendo cine. La televisión formal es la televisión, diríamos, que ves a través de cuerpos opacos en presencia, en directo. Más que en directo, pero en fin, vamos a meternos aquí en esto. Y entonces la televisión formal está teniendo una significación fundamental desde el punto de vista antropológico, teniendo en cuenta que la opacidad es una condición de toda la vida animal. Es decir, la opacidad, es decir, el ocultarnos de los demás, por medio, metiéndonos en cuevas, con trajes, con cabañas, con trajes, el ocultarnos es lo que llaman el origen de la intimidad. La intimidad es ocultarnos, pero la intimidad no es, según la teoría que yo exponía en Televisión y Basura, no es algo que es interno a mi alma, es la intimidad de mi cuerpo, es mi cuerpo que debe ser pues ocultado. ¿Y ocultado por qué? Por la lucha por la vida. Es decir, cuando un lobo va a comerse su presa, ¿verdad?, fuera de la escondida, es para que no se lo coman otros, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la intimidad o la ocultación
de la cópula sexual. Generalmente casi todos los animales, no muchos primates no, pero muchos primates también hacen la cópula escondida de lo demás. ¿Para qué? Para que el otro no coja su parte, ¿verdad? Es decir, la intimidad de... ¿Por qué no dices el número que tienes el número de billetes que tienes en la cartera? Pues por intimidad para que no te lo roben. Es decir, que es una cuestión funcional. Sí. Y entonces la televisión, en esta perspectiva, resulta que lo que hace es perforar la opacidad, hacer transparente lo que es opaco. Y esta es a mi juicio, es la gran importancia de la televisión. Y entonces, la televisión, ya respondiendo a la pregunta, la televisión en relación con la religión es muy distinta de la televisión en relación con el cine. Por ejemplo, televisión formal, la cuestión de la verdad en televisión cobra un papel decisivo. La verdad, pero en el sentido directo, ¿no? Es decir, lo que estás viendo. Y además, la televisión tiene que ser verdadera, en ciertas condiciones, por la propia estructura tecnológica de la televisión. Es decir, porque lo que está transmitiendo la cámara es exactamente lo mismo, con todas las transformaciones imaginables, que lo que estás viendo en la retina ocular o la retina cortical. Es lo mismo, es la misma onda que estás viendo. No hay desconexión con la realidad. Y por eso, por ejemplo, para hablar de religión, la misa, una misa católica, vista en cine no es misa porque está desconectada de la realidad, pero vista en televisión, lo que se produce en la misa está literalmente una corrida de toros en televisión o un partido de fútbol. Estás viéndolo en directo. La importancia del fútbol ha sido, pues esto, que la puedes ver en directo en televisión. Y en directo quiere decir que estás viendo inmediatamente en tiempo real lo que ocurre, para efectos de apuesta, de todo. Es decir, la televisión es totalmente distinta del cine. Y entonces, aplicado a la religión y al cine, pues así en líneas generales lo que yo vengo a analizar en el libro es esto. Cómo el cine cristiano, claro que ha sido el cine prácticamente el único, aunque hay algunas excursiones de cine musulmán, pero muy escasas, ¿no? Y de cine indio también, pero sobre todo el cine ha sido cine cristiano ya desde los tiempos de Lumière. Lumière ya hizo una película sobre Cristo. Y entonces la serie de películas sobre Cristo desde los Lumière a final del siglo XIX, pues ha sido hasta ahora, ¿verdad? Ha sido constante. Y lo que yo subrayo es como las películas de cine religioso sobre Cristo, principalmente, o bien de Cristo o su familia, diríamos, ¿verdad? Pues entonces estas películas, que han estado generalmente asesoradas muy puntualmente por teólogos protestantes o católicos, por el Papa, etcétera, han sido películas cuyos guiones han sido muy trabajados, pero totalmente, y por tanto expresan las diferentes escuelas de la cristología, ¿verdad? Que si escotistas, que si tomistas, que si agustinianos. Es decir, son películas que están totalmente llenas de teología, hasta el punto de que el cine religioso en cine, pues ha sido uno de los instrumentos de la teología bíblica y sobre todo neotestamentaria y antiguo testamentaria. El Moisés, por ejemplo, ha sido uno de los instrumentos no ya de divulgación solo, sino de investigación teológica del Antiguo y Nuevo Testamento. En cambio, la televisión y el cine ha sido esto. En cambio, la televisión no. La televisión o bien ha sido siempre la transmisión del cine, y no sé por qué la televisión no ha tenido este impacto, ¿verdad?, esta importancia, pero la ha encontrado por otro lado, sobre todo en América, sobre todo en Hispanoamérica, que ha sido por vía de la teurgia, que digo yo, no la teología. Los telepredicadores. Los telepredicadores, por vía de la teurgia. Es decir, porque la teurgia pertenece a la esencia de la religión. La teurgia es la propia propagación de la religión. Y la propaganda fide es uno de los componentes de la religión, sobre todo las religiones cosmopolitas o ecuménicas que tienden a propagarse, por eso son públicas, no son privadas, son esencialmente públicas. El cristianismo y el islamismo son religiones públicas, es decir, los cristianos y los musulmanes tienen que dar testimonio de su fe en público, no en privado. La idea de la religión privada es un concepto completamente protestante y además muy sectario y muy particular. Es una teoría, en la realidad no es público. Y entonces la teurgia, la labor de teurgia es esencial en las religiones. Bueno, pues en la televisión americana, como sabemos, a través de los telepredicadores, pues se ha desarrollado un género de teurgia
Teurgia significa la acción divina a través de los hombres, es decir, un milagro que haga Dios no es teúrgico. La teurgia es la acción de un hombre que hace acciones mágicas o milagrosas, y eso es el teurgo, ¿no? Pues esta teurgia es la que se hace a través de la televisión formal. La prueba es que estos telepredicadores, el tipo Gillo Ávila o demás, ¿verdad?, que se dirigen a millones de individuos, a millones. Este pequeño chico de 11 años, Nazaret Castillo Rey. Sí. El niño este también se dirige a millones, que es discípulo de Ávila, por lo visto, o por lo menos ha sido protegido por él. Entonces, y volviendo a comparar los actos de la televisión formal esta de americana, de los telepredicadores, con tradiciones que pudiera haber en Europa, pues actos de la televisión, yo únicamente he encontrado muy escasos paralelos, y he encontrado un paralelo que me acordé enseguida, ¿no?, del famoso Padre Cádiz. El Padre Cádiz fue un predicador tremendo, ¿verdad?, de finales del siglo XIX, que estuvo, era un verdadero terremoto, un tsunami, ¿verdad?, diríamos hoy, cuando iba a predicar a Zaragoza o a Valladolid o a Sevilla y demás. Todavía hay recuerdos de inscripciones en donde predicó, atraía multitudes y hacía milagros. Bueno, se producían milagros por el truco, de repente la gente se curaba y demás, se desmayaban. Y entonces, pero claro, este Padre Cádiz, pues lo más que podría reunir, yo no sé, pues lo más que podría reunir serían 5.000 personas, porque su voz no daba para más. Entonces había megafonía, es decir, que 5.000 personas. ¿Cómo se va a comparar esto con la televisión, en donde una predicación de un telepredicador de estos pues llega pues a millones, y además de internaciones? Entonces, la televisión ahí resulta ser un instrumento religioso involucrado con la religión internamente, claro. Por eso, y esto del cine no lo tiene. En cambio, el cine es más teológico, diríamos, es otra cosa, no es teurgia, es teología. En otro orden de cosas, prosiguiendo con el libro, por supuesto, usted utiliza la palabra ateo en el título, y no es infrecuente oír en tertulias, leer en prensa, a personas que utilizan como sinónimos agnóstico y ateo. Bien. O si me permite, agnóstico como el cultismo de ateo, ¿no? El ateo es la forma grosera de decirlo. Sí, no, eso es ciertísimo. ¿La pregunta es realmente lo mismo? Sí, bien, eso es una cuestión pues está sobre el tapete como natural. Generalmente, pues ateo, aquí tenemos por ateo el ateo del Dios cristiano. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los padres de la Iglesia o padres apostólicos, como pueda ser San Justino, Atenágoras, yo cito ahí pasajes de Atenágoras y San Justino, y otros muchos padres que yo he leído desde hace muchos años, pues dice, por ejemplo, cito de memoria, dice San Justino, nos llaman ateos, y efectivamente no creemos en los dioses de los paganos, y somos ateos, pero creemos en el Dios verdaderísimo, que de ahí, posiblemente de ahí tomó de Voltaire su famosa ingeniosidad. Sócrates, este ateo que solo creía en un solo Dios. Esta ingeniosidad de Voltaire es la transcripción literal de San Justino, ¿verdad? Atenágoras dice lo mismo, ¿no? Se nos acusa de ateos a los cristianos, es decir, los cristianos eran vistos como ateos, claro, porque no creían en Zeus, no creían en Minerva, en Afrodita, eran ateos. Bien. Entonces, aquí cuando hablamos de ateos en el sentido de ateos del Dios único. Bien. Y agnóstico, pues efectivamente usted decía muy bien que parece que hay una diferencia de matiz. Pues yo en tiempos decía, bueno, el ateo, cuando en los pasaportes se ponía religión, el que viaja en tercera dice ateo, el que viaja en primero dice agnóstico, ¿verdad? Porque ateo parece una palabra más grosera, sí, grosera. Ateo es una palabra muy grosera, es como materialista, es una palabra grosera, mientras que agnóstico ya es una palabra culta, es un poco como decir oculista o oftalmólogo, ¿verdad? Entonces el oftalmólogo parece más culta, bien. Sin embargo no es así, porque ateo es una palabra muy, muy antigua, ya está en Grecia, pues Diágoras, el ateo, etcétera, Teodoro el ateo, eso. Ateo era una palabra, bueno, lo que hemos citado de Atenágoras y de San Justino. Ateo era una palabra de curso legal entre los griegos clásicos.
Agnóstico no es una palabra muy reciente, a pesar de que también es griega, el alfa privativa, agnóstico, pero es una palabra muy reciente inventada por Huxley, precisamente, por Julian Huxley, el que llamaban el bulldog de Darwin, que designó, que se enteró de lo que eran los gnósticos a través de San Pablo. San Pablo, que habla de los gnósticos, de aquellas sectas que había y que luego prosperaron sobre todo en el siglo II, pero que ya San Pablo había precedentes que conoció, en donde eran unas sectas que pretendían que su doctrina era necesaria para la salvación. Es decir, conocer la doctrina de aquellas sectas gnósticas era necesario para salvarse. Entonces, los gnósticos eran una especie de sectas, realmente de sectas, la mayor parte de ellas herejes cristianos, pero otros ni siquiera eran cristianos, que pulularon en todo el Mediterráneo pues en el siglo I y II después de Cristo. Y que hoy se han vuelto a, no aquellas sectas que han desaparecido, pero sí el nombre ha vuelto a ser utilizado. Aquí en Oviedo he visto de vez en cuando, pues no sé cómo lo llamaban, iglesia gnóstica, de vez en cuando aparecen ahí. Sí, unos carteles. Aparecen los gnósticos, se ve que les ha gustado el nombre bien. Bueno, pues Huxley identificó esos gnósticos de entonces con los gnósticos de su época, que eran las iglesias evangelistas, baptistas, cristianas, que había en Inglaterra o en toda Europa entonces. Y entonces él llamó agnóstico, refiriéndose no a Dios, sino a esas sectas que eran religiosas. Es decir, las doctrinas de estas sectas, dice él, yo no las discuto, ¿verdad? No digo si son verdaderas o falsas, simplemente suspendo el juicio. ¿Por qué? Decía él, porque únicamente juzgar la verdad de algo solamente corresponde a la ciencia. Lo que no es científico, como esto no es científico, pues eso soy agnóstico, ni entro ni salgo. Sí. Entonces, lo curioso es que este concepto de agnosticismo se generalizó enseguida hacia la existencia de Dios, precisamente del Dios único, y entonces agnóstico es el que duda de si existe Dios o no existe Dios, la duda. Claro, esa duda, yo en el libro ahí me manifiesto claramente, esa duda me parece que es inaceptable y me parece que la mejor definición es la que dio Engels cuando dijo un agnóstico es un ateo vergonzante. Es decir, no cabe dudar acerca de eso, no cabe la duda. Cabe perfectamente creer en ello o no creer, pero dudar no. Propiamente yo voy más allá en el libro. No cabe ni siquiera dudar ni afirmar, por una razón, porque lo que se pone en cuestión, yo la había ya puesto en Escolios del Animal Divino, lo que se pone en cuestión no es Dios, si Dios existe o no, sino la idea de Dios. Es decir, la idea de Dios existe o no existe, lo que se discute es la idea de Dios. Por tanto, el que dice, ¿Dios existe o no existe? Hombre, está usted ya, es una pregunta capciosa, porque está suponiendo que hay un ser cuya esencia conocemos y que se trata de demostrar si esta esencia existe o no existe. Pero lo que se discute aquí, si esa idea existe siquiera, si es posible, si no es contradictoria. Esta cuestión la plantea Descartes y Leibniz, la cuestión típica del argumento ontológico. Es decir, Descartes decía y Leibniz, primero hay que demostrar la posibilidad de la idea de Dios. Una vez demostrada, entonces se podrá demostrar su existencia a partir del argumento ontológico, como sea. Pero es que lo que se discute es la propia idea de Dios. Y esa idea de Dios a mí me parece contradictoria. Es decir, que nadie tiene idea de Dios porque no puede tenerla. ¿No? Y entonces hablar de Dios, de existe, pues no, hay que replegarse a otro lado. Hable usted de otra cosa, pero de eso no hable, porque usted no tiene idea de Dios. Usted está defendiendo otra cosa, pero usted, cualquiera que sea, ¿verdad? La idea de Dios, usted no tiene idea de Dios. Usted tendrá una idea de algo que no coincide con lo que los teólogos naturales, que hay que distinguirlo de los teólogos dogmáticos o bíblicos, los teólogos naturales, es decir, fue Aristóteles el que inventó la teología, Aristóteles. Eso lo tiene que saber todo el mundo, aceptar, aunque no quieren aceptarlo. Es decir, el primero que inventó una doctrina teológica perfecta, completa y definitiva fue Aristóteles. Y a través de Aristóteles pasó a los judíos, ¿verdad? A través de Filón pasó a los cristianos, pues a través de todo lo demás, ¿verdad? De todos, pues claro, porque estaba allí, ¿verdad? Fue discutida, por eso en nombre de Aristóteles fue discutida por Arrio, el arrianismo precisamente, el concilio de Nicea, fue una discusión de los aristotélicos contra los cristianos, como natural. Y fue tomada por los musulmanes a través de una escuela nestoriana
que eran aristotélicos expulsados de Constantinopla por Justiniano. Entonces, por eso yo, cuando analizo aquella alegoría que hemos dicho de Lessing, de los tres anillos, sí. Pues yo apunto una solución. Porque claro, la alegoría, los tres anillos, la pregunta es ¿quién es el padre? ¿Quién es el prócer, aquel que dejó el anillo a los hijos? Claro, la respuesta de Lessing es bien clara. El padre es el hombre, la religión natural que da a los hijos pues las tres religiones que son iguales. La respuesta cristiana es bien clara, el padre es Dios, ¿no? El padre es Dios. Entonces, la alegoría, y por eso Boccaccio la deja indeterminada, de quién es el padre y y quiénes son los hijos. Bueno, el padre pues es o el hombre o Dios. Ahora, ni el hombre ni Dios, a mi juicio, pueden haber dado sus anillos porque son entidades completamente imaginarias. Entonces, yo ahí apunto la solución siguiente. El padre de esos tres anillos es Aristóteles, ¿verdad? Que es el que se inventó la idea de Dios. Entonces, por lo menos es una respuesta positiva que se puede discutir, lo demás no se puede discutir. Claro, efectivamente. Pues seguimos hablando de ateos. Antes lo mencionó cuando le hice, creo que la primera pregunta, habló del concilio ateo. Sí. Se va a celebrar en Toledo del 9 al 11 de noviembre, o sea, ya, en breve. Sí. El primer concilio ateo, con el título de El desafío de los fundamentalismos. ¿Qué me dice del concilio ateo? Sí, yo me enteré cuando ya estaba el libro prácticamente escrito, me enteré de la convocatoria, leí con mucho interés, como natural, porque lo de la fe del ateo es una expresión que es ya muy antigua, pero que Zubiri la interpretó dentro de su teoría de la relegación con esta frase: el ateísmo es la fe del ateo. El ateísmo es la fe del ateo. Con lo cual, pues quería bautizar el ateísmo y decir, no, el ateo sigue siendo creyente en el fondo, y sustituye la fe en Dios por la fe del ateísmo. Bien. Pues efectivamente me enteré del congreso leí con mucho interés el manifiesto. Me horrorizó, pero no por otra cosa, sino por la brocha gorda que allá había, una brocha gorda verdaderamente intolerable. Otra cosa es que luego pues la gente que le da igual 8 que 80, pues qué más, la verdad, la gente todo lo confunde, pero si lo confunde peor para allá, ¿verdad? Entonces, esta gente, ya digo, confunde religión y ateísmo, no distingue qué clases de ateísmo son, ¿verdad? Si es ateo ontológico, ateo óntico, si es ateo musulmán, católico, ateo practicante, ateo militante, en fin, todo lo mismo, ateo comunista, ateo marxista, en fin, todo confundido. Y lo más curioso, y este es el idealismo propio de esta gente, creen que con el ateísmo, con una cruzada en pro del ateísmo, pues se van a solucionar los grandes problemas de la humanidad, al parecer. Al parecer es el teísmo y las religiones el freno completamente del progreso humano, y creen que siendo ateos es la primera base. Eso es una ingenuidad de tal calibre que el propio Lenin ya advirtió que todas las campañas a favor del ateísmo eran contraproducentes. Eso es de Lenin. Esta gente, bueno, seguramente tampoco son marxistas, es una pobre gente, generalmente procedente no de disciplinas, diríamos, antropológicas o históricas o filosóficas, sino más bien de disciplinas, pues qué sé yo, sociológicas o tecnológicas y demás, ¿verdad? Gente indocta, sencillamente, que confunden todo. Por cierto, que está Puente Ojea ahí, creo que está invitado como estrella líder. Estaba mirando las ocupaciones de los invitados. Tenemos un doctor en filosofía, un fotógrafo, un astrofísico, un actor. Sí, típico, sí. Estos, lo que llamamos intelectuales y artistas, ¿verdad? Efectivamente. Directores de cine, no me está ya nada. Entonces, a mí me recuerdan aquellos que firmaron hace unos años, cuando a la hora de ir firmaron un manifiesto de los intelectuales o algo así. Son los mismos, era el mismo tipo de... Ahí estaba Bardén y tal, entonces el pacifismo, el ateísmo, el racionalismo, en fin. De manera que yo creo que es y además el hecho de reunirse en Toledo, pues da la impresión de que estaban fijados de un modo idealista en la idea de Dios. Yo le puedo decir por qué se reúnen en Toledo. Porque la FIDA, que es la Federación Internacional de Ateos, quien organiza este concilio,
considera al arzobispo de esta diócesis y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Antonio Cañizares, y cito textualmente, representante del sector más radical de la jerarquía eclesiástica. Bueno, por eso bien. han escogido Toledo. Perfectamente, muy bien. Pues entonces se ve que están confundiendo la religión con el ateísmo. Eso es. Sí, porque un cardenal puede ser ateo perfectamente. Nos queda un minuto, don Gustavo, Sí. el concilio para otra charla. Me gustaría preguntarle por el subtítulo del libro, porque si abrimos el libro se puede ver perfectamente, bueno, no sé si se ve con claridad, que es una pizarra en la que parece que está escrito con tiza la fe del ateo y como subtítulo las verdaderas razones del enfrentamiento de la Iglesia con el gobierno socialista. ¿Esto nos recuerda mucho a Educación para la Ciudadanía? Sí, bueno, sí, eso es un trozo, un párrafo del libro, del capítulo que trata sobre la ciudadanía, extraído por razones editoriales, no por mí, pero en fin, ahí está. Es decir, que está en el libro, pero seguramente para subrayar la actualidad de los temas que tratan en el libro. Y efectivamente yo hago una defensa de la posición de la Iglesia Católica en contra de muchos obispos que han transigido en los manuales que se ha publicado sobre ciudadanía, están publicados pues por órdenes religiosas, ¿verdad? Pues Don Bosco, yo qué sé, por los salesianos, es decir, hay muchas, la Iglesia sencillamente ha practicado el posibilismo. De hecho, bueno, pues ya que tenemos este asunto, vamos aquí a hablar de la educación de la ciudadanía. Sí. Y entonces, yo defiendo la posición de la Conferencia Episcopal más por el fuero que por el huevo. Sí. Es decir, precisamente porque ahí me parece que la característica de la Iglesia Católica de los tiempos de San Agustín, yo ahí cito ampliamente a San Agustín, ya encíclicas de papas, de Juan XXIII, etcétera, y anteriores, en donde la Iglesia Católica se manifestó siempre como una especie de recinto frente a las imposiciones del Estado totalitario. Es decir, del Estado que quiere inmiscuirse en cuestiones que no son estrictamente administrativas, sino de formación y educación, etcétera, de los individuos, como supone esta ley de la ciudadanía. Es decir, esta ley de la ciudadanía, a mi juicio, es una intromisión completamente de los derechos que tienen la sociedad civil, vamos a llamarlo así, o las familias o lo que fuera, para meternos en la cabeza unos componentes totalmente ideológicos propios de un determinado partido político que tiene la mayoría en las Cortes, pero eso no quiere decir nada. A mí que me importa, además una mayoría conseguida a base de coaliciones, como todos sabemos, una mayoría artificial completamente, que llaman democracia formal, pero eso ni es democracia ni nada. Y entonces han votado esa ley y entonces pretenden inculcar unos contenidos que tal como yo he leído todos esos libros y hago una crítica muy minuciosa de los principales libros que están en el mercado, la mayor parte de ellos son totalmente ridículos, a mi juicio totalmente ridículos, porque ni es educación de la ciudadanía ni nada, no sabe de dónde es, pero sobre todo es que ignoran cuáles son los recintos en los cuales el Estado no puede meterse, y uno de ellos es la Iglesia. Claro, el que la Iglesia defienda su tradición es consustancial a ella, por eso no comprendo cómo muchos obispos transigen con esto, ¿verdad? Me parece que es una dejación de sus menesteres. No nos queda tiempo, don Gustavo. Dice la contraportada, que la estoy leyendo, ¿se puede ser ateo y tener fe? ¿Estamos asistiendo a un crecimiento del ateísmo y a una persecución de los creyentes en la actualidad? Si lo quieren saber, pues ya saben, La fe del ateo, de don Gustavo Bueno, y muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien, a usted. Muchas gracias.